Bien, el objetivo de este video va a ser un poco hablar sobre la estimación de la varianza S cuadrado, ¿no? Que recuerden que es un estimador que buscaba aproximarse o estimar la varianza poblacional desconocida, ¿no? Recordando un poco un estimador que era una función de la muestra, ¿ok? Que su objetivo era, de nuevo, estimar ese parámetro que tenemos desconocido. Y la idea de un estimador, más allá de que el input que le pongamos sea bueno, sea una buena muestra, es que tenga buenas propiedades. Una de ellas siendo que el valor esperado de este estimador, o sea, en promedio, las estimaciones que van a ir cambiando porque la muestra va a ir variando, las estimaciones coincidan con el parámetro estimado, o sea, que en promedio se coincida. También nosotros queremos que haya poca variabilidad en las estimaciones, o sea minimizar la varianza de estas estimaciones, por ejemplo, eso sería un buen objetivo. Otro objetivo sería la consistencia, o sea que cuando nuestra muestra es bastante grande, ¿ok? La variabilidad de las estimaciones sea casi nula. Hay muchas propiedades que se llaman propiedades deseables, pero vamos a ver por qué dividiendo por n-1 logramos que se cumpla esta propiedad de ensesgamiento, ¿no? Cuando nosotros tenemos unas x que se distribuyen de forma normal, la media la desconocemos, si no acá pondríamos la media poblacional en vez de una muestral, y la varianza claramente no la conocemos y no la tendríamos que estimar, ¿no? Y vamos a tomar una muestra, un vector muestral donde mis n observaciones son independientes. Son variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas, o sea, que todas siguen la misma distribución. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué dividimos por n-1? Ya que, por ejemplo, con x raya, ¿ok? El promedio, la estimación del promedio muestral, lo que hacemos es sumamos los datos y dividimos por la cantidad de datos que sumamos, ¿ok? Que tiene un poco más de lógica. ¿Por qué por n-1? Bueno, vamos a ver qué es por esto. También vamos a ver qué distribución sigue esta S cuadrado, ya que fíjense que un estimador es una función de variables aleatorias. Acá esto es una variable aleatoria, hay muchas variables aleatorias, entonces esto también va a ser una variable aleatoria. La pregunta es qué distribución sigue, qué distribución tenemos para esta variable aleatoria. Vamos a ver que si nosotros a este S cuadrado lo multiplicamos por n-1 y dividimos por ese parámetro poblacional que buscamos estimar, esto es una distribución chi cuadrado con n-1 a la libertad, familia de la gama, la chi cuadrado, ¿no? Todas estas cosas vamos a verlas hoy. Esta es la demostración de por qué sucede esto. Bueno, para arrancar por la insesgadez, una forma de ver esto es, bueno, yo voy a demostrar que si divido por n es sesgado y cómo corrijo ese sesgo, o sea, esa corrección de sesgo se hace dividiendo, se hace logrando que acá en el denominador haya un n-1. Entonces, para empezar, tendría que aplicarle valor esperado a una... Supongamos que yo quiero estimar a mi varianza, o sea, la variabilidad de los datos, cuando no conozco la media, dividiendo por n en vez de por n-1. ¿Ok? Esto, si fuese insesgado, me debería dar sigma cuadrado. Vamos a ver que no sucede eso. Entonces lo que puedo hacer acá es sacar el n para afuera, ¿ok? Y aplicarle valor esperado a esta suma. A la suma, siempre de 1 hasta n, de mis datos centrados respecto a la media muestral y elevados al cuadrado, ¿no? Y acá hay muchas formas de resolver esto. Entonces, una de las formas es recordando un poco las distribuciones, ¿no? Este video va a servir bastante para fijar algunos conceptos clave. Una es que si x son normales, ¿ok? ¿Qué pasa con x raya? Bueno, x raya es una suma de normales, ¿ok? Divididos por una constante, o sea, una transformación lineal. Y una suma de normales independientes también es otra normal, ¿ok? Con una determinada esperanza y una determinada varianza, ¿no? O sea que la normal tiene esos dos parámetros. La pregunta es cuál es esta esperanza y cuál es esta varianza. Bueno, la esperanza de x es, si x tienen esta media y esta varianza, la esperanza de x va a ser mu, un poco por el ensesgamiento. Si yo aplico esperanza a este x raya, el 1 sobre n lo saco para afuera y me queda la suma de la esperanza de x sub i. La esperanza de x sub i es mu. La suma de n veces mu es n por mu, así que esto termina siendo insesgado. La varianza x raya, o sea, es un poco parecido, sería la varianza de esta suma, ¿ok? El n sale para afuera al cuadrado. Las variables son independientes, ¿ok? Así que esto que termina quedando la varianza, la suma de las varianzas de x sub i, ¿ok? Esto termina siendo sigma cuadrado porque las x sub i dijimos que eran normales con varianza sigma cuadrado. Y esta suma de n veces sigma cuadrado es n por sigma cuadrado. Así que la varianza x raya termina siendo sigma cuadrado dividido n. ¿Ok? Esto es importante. Entonces, si seguimos acá, esto nos queda
1 sobre n por el valor esperado, y acá voy a hacer este binomio distribución de sumatoria rápido. Esto piénsenlo como si fuese a y b, que esto es a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Entonces esto es la suma de x sub i al cuadrado menos 2 veces x raya, que lo saco para afuera, por la suma de x sub i. O sea, en realidad lo que hice un poco rápido fue que acá me queda la suma de 2 por a por b, o sea, 2 por x sub i por x raya. Y estas cosas de acá son constantes, porque no tienen un subíndice i. Y la sumatoria va iterando desde i igual a 1 hasta n, así que los podría sacar para afuera. Más la suma de x raya al cuadrado, siempre sumo n elementos, ¿no? Entonces ahora sí, un poquito más rápido, hacemos lo siguiente: 1 sobre n, voy a hacer un paréntesis grande, voy a distribuir la esperanza ahora. Entonces esto me queda la suma de i igual a 1 hasta n de la esperanza de x sub i al cuadrado, ¿ok? Menos, en realidad, tal vez los confunde si hago todo esto muy rápido. Entonces voy a hacerlo un poco más lento. La esperanza la dejo afuera y me queda. Lo primero lo dejo igual, todavía no distribuyo esperanza. Y con lo segundo, ¿qué podría hacer? Primero que nada, esto estoy sumando n veces, ¿ok? Una constante. Y acá dijimos que yo lo que podía hacer es sacar 2x raya factor común y me queda la suma de las x sub i. Pero tenemos que recordar que la suma de las x sub i la podemos pensar como, si la hago cálculo auxiliar, la suma de las x sub i, fíjate que estoy sacando un promedio sin dividir por n, así que esto es lo mismo que el promedio multiplicado por n. Básicamente, si yo multiplico por n, ¿ok? A ambos lados, termino con la suma de los x sub i. Así que es otra forma de pensarlo. Entonces, esto acá lo puedo pensar como n por x raya. Y si lo tengo así, fíjense que acá tengo n por x raya, acá tengo 2 por x raya por n por x raya, así que tengo 2n por x raya al cuadrado. Entonces toda esta resta termina siendo menos 2n por x raya al cuadrado más n por x raya al cuadrado, o sea, tengo menos n x raya al cuadrado, ¿no? O sea, acá me termina quedando menos n x raya al cuadrado. Y ahora sí voy a aplicar esperanza, ¿ok? Y si aplico esperanza, de nuevo, la esperanza es la suma de las esperanzas, así que esto me queda la suma de 1 hasta n de la esperanza de los x sub i. De nuevo, todo esto es para demostrar un poco el ensejamiento. Hay muchas formas de hacerlo. Menos n, acá no es una constante esto, porque fíjense que es una variable aleatoria. La x raya, justamente, dijimos que es acá, es una normal, así que ojo con esto, no es lo mismo una sumatoria que un valor esperado. Para la suma sí es constante porque no hay subíndice i, para el valor esperado no. Así que tengo esta cosa de acá. Bien, ¿qué sucede entonces? Yo tengo que la suma de la esperanza de x sub i, no me tengo que comer el cuadrado, de x sub i al cuadrado, y la esperanza de x raya al cuadrado. Ahora, ¿cuánto es la esperanza de x sub i al cuadrado? A priori no lo sé, está un poco escondido. Yo sé qué cosas sí sé. Entonces, ¿qué cosas sí sé? Yo sé que la esperanza de x, ¿ok? Es igual a mu. Yo sé que la varianza de x, ¿ok? Se puede pensar como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. Y dijimos que lo llamábamos sigma cuadrado. Entonces, si yo tengo que esto es mu al cuadrado, yo puedo despejar la esperanza de x al cuadrado. Entonces, yo tengo que esto acá, ¿ok? Termina siendo sigma cuadrado, y si despejo, más mu al cuadrado. Algo similar sucede con x raya al cuadrado. Yo sé que, si quieren, la esperanza de x raya era un estimador sesgado, así que es mu. Y la varianza x raya se puede pensar como la varianza de x raya al cuadrado. Perdón, la varianza no, la esperanza. El valor esperado de x raya al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x raya. X raya es mi variable aleatoria ahora. ¿Ok? Y esto dijimos que era igual a sigma cuadrado dividido n. Entonces, de nuevo, si ustedes quieren despejar esto acá, tenemos que recordar que esto era mu al cuadrado, ¿no? Porque la esperanza de x raya es mu. Entonces todo esto acá va a dar similar, ¿ok? Esto me queda, si lo despejo, sigma cuadrado dividido n más mu al cuadrado. Bien, y por último, fíjense que acá todo esto nada tiene subíndice i. Así que esta sumatoria, ¿ok? Esta sumatoria va a pasar a transformarse en n, ¿no? Porque estoy sumando siempre la misma cosa, así que lo puedo pensar como que hago factor común o toda esa sumada n veces esa misma cosa, ¿no? Entonces la esperanza, toda esta esperanza, recuerden que es la esperanza de la suma de los x sub i menos x raya al cuadrado dividido n, o sea, no estoy dividiendo por n menos 1, divido solo por n, ok, lo tengo ahí arriba,
es igual a 1 sobre n, paréntesis o corchete grande, por n veces sigma cuadrado más mu al cuadrado menos n veces sigma cuadrado sobre n más mu al cuadrado. Entonces yo acá n por mu lo puedo cancelar. ¿Y qué me sobrevive? Me sobrevive n por sigma cuadrado menos esta n se va con esta n de acá. Así que esto es sigma cuadrado, factor común, por n menos 1. Todo esto me queda. Y yo tengo factor común acá, sigma cuadrado me queda sigma cuadrado por n menos 1. Entonces encuentro que el valor esperado de todo eso termina siendo sigma cuadrado por n menos 1 dividido n. Esto no es insesgado, porque no me queda sigma cuadrado, tengo un sesgo. El sesgo es justamente esto acá. Esto acá es mi sesgo, ¿no? La diferencia entre mi estimación y entre el valor observado, el promedio del valor de mis estimaciones y lo que a donde yo quería llegar, ¿no? ¿Cómo lo corrijo? Si yo tengo que la esperanza, y ahora sí voy a reescribir todo, yo tengo la esperanza de la suma de los x sub i menos x raya, todo esto al cuadrado, dividido n, ¿ok? Es igual a sigma cuadrado por n menos 1 dividido n. Bueno, si yo multiplico y divido por ambos lados, o sea, acá tendría que multiplicar por n y dividir por n menos 1, ¿ok? Y lo mismo tendría que hacer acá, multiplicar por n y dividir por n menos 1. No estoy cambiando la igualdad. Acá se me cancela y me sobrevive sigma cuadrado. Entonces, esto es insesgado. Ahora la pregunta es, ¿cómo meto acá? Acá está la esperanza. Yo quiero que la esperanza de algo sea sigma cuadrado. Y como esto es una constante, yo lo podría meter acá adentro. Porque si puede salir la constante, también puede entrar. Entonces esto me queda el valor esperado, ¿ok? De n dividido n menos 1 por esta suma, ¿ok? Dividido n. Se cancelan las n y es como que el n menos 1 estuviese dividiendo. Entonces, ¿qué cosa es insesgada? Sería dividir por n menos 1. Esto es sigma cuadrado. Entonces, el estimador insesgado, el estimador tal que su promedio, ¿ok?, de sigma cuadrado es el que proponemos acá. Entonces, mi s cuadrado insesgado termina siendo la suma de los x sub i menos x raya al cuadrado dividido n. Bien, hay varias formas de ver esto. Esta es una que a mí me gusta bastante porque tratamos con distribuciones. Pero también podríamos usar el hecho de que es un h cuadrado y ver cómo funciona eso. Pero yo no les mostré que es un h cuadrado, así que no quería ir por ese lado. Ahora veamos cómo este estimador ¿por qué es un h cuadrado, no? O sea, yo llegué que es insesgado dividido por n menos 1, ¿no? La pregunta es, esto es un h cuadrado, si hacemos un par de cositas. Acá hay un n menos 1, ¿no? Esto de acá es un h cuadrado. ¿Cómo? Bueno, y para esta demostración, de nuevo, tenemos que tocar bastante las distribuciones. Entonces voy a hacer como un paréntesis para recordar un par de cosas. Primero que nada, mostremos nuestro s cuadrado que nos interesa. Ok, es esto de acá. Dijimos que el valor es que esto es insesgado. Ok. Dijimos que las x son normales, mu sigma cuadrado, y son variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Es importante que sean independientes, ¿no? Ahora, para tratar un poco con h cuadrado, ¿qué es un h cuadrado, no? Para arrancar es un caso particular de la gama. Si nosotros tenemos una gama, no sé, alfa tita o alfa beta, como quieran verla, ok, su función de distribución, si x es una gama, sería x a la alfa menos 1 por e a la menos x dividido tita. Esta es la forma funcional que elijo, ok, para x positivos, ¿no? Y un h cuadrado es un caso particular de esta gama. Vamos a ponerle x es una... Si x tiene un alfa igual a n sobre 2, ¿ok? Y un tita igual a 2. Entonces, bueno, la forma funcional un poco la saben. Esto es una h cuadrado con n grados de libertad. Un poco los grados de libertad están acá arriba. Y una forma de llegar a un h cuadrado también es vía una normal estándar. Si yo tengo que x es una normal acá arriba, ¿ok? Si mi x es una normal estándar se suele llamar z, es una x estandarizada, o sea, le restamos su media, que dijimos que era mu, y dividimos por su desvío, que es la raíz de la varianza, o sea, sigma. Una normal estándar al cuadrado, esto es una normal 0,1. Una normal estándar al cuadrado, ok, que sería esto que tengo por acá, es una chi cuadrado con un grado de libertad. Y si yo sumo chis cuadrados independientes entre sí, ok, suponete que sumo n chi cuadrado,
se suman, el grado de la libertad es h cuadrado. Esto también es un h cuadrado, pero con n grado de libertad porque estoy sumando n x cuadrados independientes entre sí. O sea, todas estas cosas nos van a servir un poquito. Esta demostración está hecha. Ok, si me la pongo a hacer acá no terminamos más. La onda de demostrar qué pasa con ese cuadrado y por qué cuando yo hago esto, ok, cuando yo multiplico por n-1 y divido por esto, que es lo mismo que hacer, que es lo mismo que esta expresión de acá, ok, esto es un h cuadrado con n-1 grado de libertad, ¿no? Es una distribución que nos sirve para taclear distintos problemas en estadística. Entonces, si yo quiero demostrar un poco esto, lo que voy a hacer es arrancar sin el denominador, o sea, ya ese cuadrado lo voy a multiplicar por n-1. Voy a obtener esto, la suma de los x sub i menos x raya de todo esto al cuadrado. Y un poco para toda esta demostración lo que voy a hacer es aplicar un mini truquito, que es sumar y restar la media poblacional. Un poco porque yo quiero llegar a normales estándar, ¿ok? Recordemos que acá yo le estoy restando la media poblacional, ¿ok? Y dividiendo por el desvío, le dividir por el desvío va a ser un poco gracias a esto. O sea, fíjense que ahí está la varianza, pero cuando elevo al cuadrado, fíjense que esta z la podría reescribir como x sub i menos mu al cuadrado dividido sigma cuadrado. Así que un poco ese sigma cuadrado saben que viene por ese lado, para que tengan un pantallazo de lo que va a ir pasando. Y acá yo no tengo ninguna media, tengo la media muestral, ¿ok? Como tengo la media muestral, por suerte, yo sé que la media muestral también tiene una distribución. Es una normal, lo vimos arriba. Como es insegada, tiene media mu. Pero la varianza cambia un poco, está dividida por n. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de que aparezca esa media poblacional un poco. Lo que voy a hacer es, a mi sumatoria, le voy a incluir esta media, le voy a restar mu, ¿ok? Y lo que voy a hacer también es menos factor común x raya menos mu de nuevo. Fíjense que en las dos partes le resto mu. Acá estoy restando mu y cuando distribuyo menos acá estoy sumando, así que no cambié, mi igualdad no cambió. ¿Ok? Sumé y resté mu y todo lo demás lo respeto y todo esto está elevado al cuadrado, ¿no? Se me juntaron un poco las cosas. Bien, y ahora sí voy a distribuir este cuadrado. Ustedes piensen como si esto fuese A y esto fuese B. De nuevo, nada raro. Voy a tomarlos como un término en sí. Entonces yo tengo que n-1 por ese cuadrado termina siendo la suma de a al cuadrado, o sea, x sub i menos mu al cuadrado, menos 2 veces a por b, menos 2 veces, el 2 lo saqué para afuera, pero la suma está ahí todavía, x sub i menos mu por x raya menos mu. Fíjense que x raya menos mu es una constante respecto a la suma, más la suma de igual a 1 hasta n de x raya menos mu al cuadrado, o sea, de b al cuadrado. Acá le puse 2 veces a, esto debería ser como una b, ¿no? Fíjense, acá yo tengo a al cuadrado, acá tengo a, acá tengo b, y acá tengo b al cuadrado, si quieren. Bien, ahora sí, aplicamos un poco lo que sabemos de sumatorias. Esto puede salir para afuera. Esto estoy sumando n veces una constante, así que esto me termina quedando. La primera lo dejo igual, la suma de los x sub i menos mu al cuadrado. La segunda, ¿cómo me queda? Me queda menos 2 por x raya menos mu por la suma de x sub i menos mu. Y la tercera me queda más n por x raya menos mu al cuadrado. Y acá los que están acostumbrados un poco se imaginan que va a ir pasando, pero este término, analicémoslo un poco, puedo distribuir la sumatoria y me queda la suma de los x sub i menos la suma de mu, que es n por mu. Y la suma de los x sub i dijimos que se podía pensar como n por x raya si yo multiplico y divido por n, ¿no? Así que esto es n por x raya menos n por mu, que si saco factor común n me queda n por x raya menos mu, ¿no? Entonces tengo x raya menos mu acá y acá. Entonces lo tengo como al cuadrado. Esto sucede bastante en estos cuadrados. Así que tal vez no es tan nuevo para algunos. Entonces esto me queda menos 2 n por x raya al cuadrado más, perdón, x raya no, n por x raya menos mu al cuadrado. ¿Ok? El segundo término y el último término era más n por x raya menos mu al cuadrado. Así que como que este 2 se me va con esto de acá. Entonces obtengo que logramos con todo esto. Tengo que n-1 por ese cuadrado termina siendo la suma de los x sub i menos mu al cuadrado menos n por x raya menos mu al cuadrado.
Y ya casi estamos, un poco, ya están viendo un poco qué pasa. Em, lo que va pasando acá es que nosotros para que esto sea un h cuadrado necesitamos dividir por sigma cuadrado, ¿ok? Entonces yo acá si divido por sigma cuadrado, si acá divido por sigma cuadrado, fíjense que tengo acá, tengo un poco lo mismo que les dije acá, pero con una suma. O sea, estoy sumando esta cosa n veces, siempre la suma va de 1 hasta n, así que ¿cómo lo podría transformar un poquito? Este término, esta expresión de acá, la voy a dejar, que es lo que quiero probar, que es una h cuadrado con n menos 1, ¿ok? Y acá me queda la suma, y voy a meter la constante adentro de este cuadrado, ya que tengo el mismo exponente. Yo esto lo podría pensar como x sub i menos mu sobre sigma al cuadrado, y x sub i menos mu sobre sigma es una normal 0,1. ¿Okay? Porque las x son normales y la estoy restando dividiendo por la media y dividiendo por el desvío. Así que esto es como si te dijese una z sub i al cuadrado y tengo n veces esto. Así que esto ya de una es una h cuadrado con n grado de libertad. Ya logré demostrar que esto es una h cuadrado con n grado de libertad. Sobre todo porque las x son independientes entre sí. Fíjense la independencia como juega un rol bastante importante. Y acá tengo algo parecido. Tengo menos n por x raya menos mu. ¿Ok? Dividido sigma al cuadrado, o sea, de nuevo meto el sigma ahí adentro al cuadrado. Y tal vez es un poco más difícil de ver esto. ¿Cuál es el desvío de x raya? Si la varianza de x raya, la tengo acá, si la varianza de x raya es sigma cuadrado sobre n, ¿ok? El desvío de x raya es sigma sobre raíz de n. Y la pregunta es: ¿dónde está mi raíz de n? Bueno, un poco lo puedo ver acá. Si yo la n está fuera, si la quiero meter en el cuadrado, la podría meter como raíz. Porque cuando la elevo al cuadrado, la podría meter así, ¿no? Cuando la elevo al cuadrado pasa a ser una n. Y de nuevo, si está en el numerador, la puedo poner dividiendo el denominador. Así que todo esto, si quieren lo hago abajo así no los confundo mucho, para que lo vean de nuevo. Esto lo podría pensar como x raya menos mu sobre sigma dividido raíz de n. Si total, cuando distribuyo el cuadrado, vuelvo a la n en el numerador. Y fíjense que a x raya estoy restando la media y dividiendo por el desvío. O sea, a x raya le resto la media y divido por el desvío. Así que esto es una normal 0,1. ¿Okay? De una sola normal 0,1. Así que esta es una normal 0,1 al cuadrado. ¿Okay? O sea, una h cuadrado con un grado de libertad. Y por último, fíjense que yo normal con n grado de libertad le resto una normal con un grado de libertad. Yo le dije que la suma se suma a los grados de libertad. Así que si yo paso todo este término al otro lado, tengo que n-1 por s cuadrado dividido sigma cuadrado más una h cuadrado con un grado de libertad es igual a una h cuadrado con n grado de libertad. Bueno, como los grados de libertad se suman, esto necesariamente es una h cuadrado con n-1 grado de libertad, ya que n-1 más 1 grado de libertad me queda los n. Entonces la mini demostración de por qué nuestro estimador es una h cuadrado con n-1, ¿no? Fíjense que si yo, un dato aparte, si yo conociese la media poblacional, ¿ok? Se le suele llamar, este estimador se le suele escribir así. Si yo conozco la media poblacional por alguna razón, no hace falta que divida por n-1, puedo dividir por n y esto es insesgado. Lo pueden probar. Y mi chi cuadrado aparece multiplicando por n, no por n-1, o sea, tengo que multiplicar por el denominador. Un poco, fíjense que esto es una chi cuadrado. Si yo divido, tengo esto así, y lo tengo por acá, podría meter el sigma cuadrado adentro y me queda la suma de x sub i menos mu sobre sigma, todo esto al cuadrado. Entonces estoy sumando n veces una h cuadrado. Esto es una h cuadrado con n grados de libertad, ¿ok? Con n grados de libertad. Como para que lo tengan en mente, pero generalmente ustedes no van a conocer la media, así que lo otro que les mencioné les sirve. Y por último, yo les prometí que, no sé si les prometí, pero había muchas formas de probar el ensejamiento. Fíjense qué pasa si yo tengo de nuevo, a mi s cuadrado, dijimos que esto era una h cuadrado, ¿ok? Con n-1 grado de libertad. Nosotros sabemos que el valor esperado de una h cuadrado, no sé, con b grados de libertad, son su grado de libertad, un poco por cómo está, porque dijimos que era una gama. ¿Dónde estaba mi gama? Estaba por acá. Nosotros sabemos que el valor esperado de una gama es alfa por tita, o sea, en este caso va a ser alfa n sobre 2 sobre 2 por 2, así que esto va a ser n, que es en su grado de libertad. También lo podemos probar con FGM. Entonces, si nosotros aplicamos
valor esperado a n-1 por ese cuadrado dividido sigma cuadrado, ¿ok? Nosotros esto sabemos que va a dar n-1. Entonces nosotros podríamos, fíjense que esto es una constante, podríamos sacar n-1 por sigma cuadrado afuera, y me queda la esperanza de ese cuadrado, que es un poco lo que me interesa, es igual a n-1. Yo puedo despejar esto, y fíjense que si hago el despeje, paso el n-1 dividiendo, ok, y me queda sigma cuadrado, o sea que me queda que es insesgado. Entonces sí, con la distribución es un poquito más fácil de probar esa insesgadez. Si acá yo hubiese dividido por n, acá habría una n, ok, si yo usaba por ejemplo este estimador, ya con esto terminamos. Si yo usaba a ese cuadrado como una n, bueno, para llegar a mi chi cuadrado tendría que multiplicar por n a ese cuadrado y dividir por sigma cuadrado, ok. Dijimos que esto era una chi cuadrado con n-1 de la libertad, o sea, su valor esperado va a ser n-1 y obtienen el mismo sesgo cuando ustedes despejan, es que la esperanza de ese cuadrado tiene el mismo sesgo que teníamos antes, ¿no? n-1 dividido n, que creo que lo teníamos por acá, n-1 dividido n, ese mismo sesgo aparece de otra forma.